Hola a todos, soy Rocío Domínguez y presento esta comunicación en mi nombre y en el de mi compañera Encarnación Chipa. En primer lugar, agradecer al comité organizador de este congreso la posibilidad de comunicar acerca de nuestra investigación y presentamos aquí la validación de un cuestionario diseñado ad hoc con el que hemos pretendido determinar la capacitación digital de los docentes de secundaria en centros andaluces. Concretamente, este cuestionario se sitúa dentro de una investigación más amplia sobre la evaluación del impacto de las TIC en centros educativos de Andalucía. Gran parte de la responsabilidad de los cambios sociales vividos en la actualidad proceden de la acción y la transformación digital que las TIC ejercen en todas las realidades y áreas sociales. En este sentido, el sistema educativo no es una excepción y de ahí la importancia y necesidad de situarnos ante investigaciones que aborden los procesos de digitalización en la escuela, las estrategias metodológicas mediadas a través de las tecnologías, el uso de las tecnologías como herramientas de aprendizaje y, en definitiva, desde nuestra perspectiva, pues habrá que considerar la formación, habilidades competenciales que tienen los docentes a la hora de incorporar esas tecnologías en su día a día dentro de las aulas y dentro de la gestión educativa. Nuestro trabajo parte de la idea de que el uso de las tecnologías en educación no es algo casual, sino que es una necesidad, una responsabilidad y una obligación a nivel social. Y debemos incorporar las TIC con suficiente calidad para que la sociedad así pueda tener posibilidades de crecimiento y futuro. Lamentablemente, esta incorporación pues, requiere de tiempo, esfuerzos económicos, personales, y no todas las sociedades pueden hacer frente o hacerlo de la misma manera. Por tanto, se hace necesario evaluar esta incorporación y uso de las tecnologías y para ello nosotros nos hemos centrado en las aulas andaluzas de secundaria, como hemos nombrado anteriormente. Vamos a presentarles la herramienta destinada a docentes que hemos diseñado y validado y que se complementa con otra similar para estudiantes que ya ha sido presentada en otros foros. Somos conscientes de que las tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso y que esto genera ciertas problemáticas a la hora de ejecutar modificaciones a nivel del sistema educativo. Pero hemos de ser realistas y asumir que los bajos niveles de incorporación de las tecnologías no siempre vienen provocados por las carencias de infraestructura, sino que muchas veces surge lo que se denomina el concepto de tecnofobia docente, es decir, el miedo, el rechazo que los profesionales de la educación pueden llegar a tener respecto al uso de las tecnologías provocados bien por carencia formativa, falta de actualización o incluso falta de tiempo, ¿no? Necesitamos una actitud abierta y flexible por parte del profesorado para poder afrontar ese rol de conversión digital que se nos pide en la sociedad actual y hacerlo de una forma exitosa. Esa actitud debe venir respaldada evidentemente por una adecuada formación permanente del profesorado que nos dé la capacidad de integrar curricularmente las tecnologías como se nos viene demandando a nivel social. Convertir digitalmente las aulas no solo está determinado por el hecho de que exista o no la tecnología dentro del aula, sino que necesitamos que el docente como figura clave del sistema educativo se posicione ante un modelo de diseño, selección, planificación y evaluación de actividades mediadas por las tecnologías. Necesitamos, en definitiva, un cambio en el modelo de enseñanza, así como un cambio en el rol, en el papel que asumen los docentes, para apostar por un docente que sea motivador, facilitador, líder, organizador y, por supuesto, coordinador, evaluador y seleccionador de la información y la tecnología que se va a utilizar. Este cambio de rol por parte de los docentes pues, requiere una inversión de tiempo a la hora de preparar y gestionar sus aulas, así como unos mínimos niveles de competencias tecnológicas. El grado de dominio de estas competencias pues, va a condicionar, unido con las actitudes y la buena predisposición para incorporarlas, va a determinar el hecho de que consigamos esa transformación en los hábitos y las rutinas docentes, por supuesto sin olvidar que necesitamos que haya disponibilidad de recursos dentro de los centros educativos. Hay que eliminar todas aquellas acciones en el aula que provocan actitudes o comportamientos de aburrimiento, cansancio, rutina, no solo en el alumnado, sino también en los docentes. Y en definitiva, pues desarrollar unas competencias digitales que, como hemos dicho antes, ya no son recomendables, sino que son una necesidad. Y bueno, pues las instituciones educativas en general y los docentes en particular debemos estar preparados para afrontar estas demandas sociales tecnológicas actuales.
Ya en 2008, la UNESCO, en su proyecto relativo a los estándares de competencia TIC de los docentes, propuso un conjunto de sugerencias, directrices y orientaciones para diseñar programas de formación permanente del profesorado en el que se tuviese en cuenta la consecución de unos logros para la adecuada capacitación tecnológica de los docentes. Se pretendía dar respuesta a la inquietud del profesorado, que veía cómo sus aulas se iban llenando de ordenadores, pero les faltaban recursos para trabajar día a día con ellos. Los bloques de trabajo que proponía la UNESCO eran 3, unos relativos a unas nociones básicas del uso de las tecnologías, comprensión, planificación, gestión. Un segundo bloque de enfoque más profundizador sobre el conocimiento mediado a través de las tecnologías, y un tercer bloque que hablaba de la necesidad de generar conocimiento a través de las tecnologías y, por tanto, pues era necesario aumentar las capacidades de estudiantes, ciudadanos y toda la fuerza laboral, incluida, por supuesto, pues el profesorado. Este catálogo de competencias tecnológicas de la UNESCO sirvió de base para elaborar y diseñar parte de la herramienta que vamos a describir en este trabajo. Nosotros nos situamos como punto de partida de esta investigación en 2003, cuando la Junta de Andalucía crea el programa de centros TIC, cuyo objetivo pues, era situarse ante la realidad de la sociedad del conocimiento. Concretamente, el objetivo principal de nuestra investigación era evaluar el uso de las tecnologías en centros de secundaria obligatorio y bachillerato, y para ello veíamos la necesidad de diseñar herramientas que tuvieran en consideración tanto la perspectiva del alumnado como la del profesorado a la hora de ver cuál era ese uso real de las tecnologías en las aulas. Como hemos nombrado anteriormente, en esta comunicación lo que vamos a presentar es la herramienta que se diseñó para los docentes, y con ella, pues bueno, además de valorar la incorporación pura y dura de las tecnologías en las aulas, pasábamos también por identificar el grado de competencias digitales del profesorado. Dentro de la metodología de nuestra investigación, pues el instrumento utilizado se nombró como cuestionario para docentes EUTIC-DOC, con un total de 64 ítems estructurados en 6 dimensiones y que se respondían en base a un continuo de una escala Likert de 5 puntos. Las 6 dimensiones a trabajar fueron competencias TIC de los docentes, frecuencia de uso de los recursos TIC para la formación docente, frecuencia de uso para las actividades personales o profesionales, integración de las tecnologías en el desempeño docente, frecuencia de uso de las tecnologías dentro del aula y gestión y organización de los centros TIC. Utilizamos un muestreo intencional o de conveniencia, solicitando la colaboración voluntaria de docentes de distintos centros de Andalucía. En total participaron 110 docentes procedentes de 10 centros educativos, el 59,1% fueron mujeres y el 40,9% fueron hombres. Para análisis de datos utilizamos distintos programas: Factor, LISREL, SAF y SPSS, todos ellos en sus versiones para Windows, y dentro del procedimiento de validación de la herramienta pues pasamos por una optimización tras la elaboración por un juicio de expertos, donde se eliminaron ciertos ítems o se reformularon atendiendo a sus criterios, una prueba de pilotaje con una muestra de 42 docentes y además también pues, unos estudios de fiabilidad relativos a los ítems que nos permitieron garantizar la fiabilidad y validez de los datos obtenidos con ella, proceso que se complementa pues, a partir de la muestra total de 110 docentes y que les presentamos a continuación. Para el análisis de los datos se tuvieron en cuenta distintas estrategias, un análisis de generalizabilidad con el objetivo de confirmar la fiabilidad y validez de la muestra, utilizando un diseño de 2 facetas cruzadas, personas e ítems, también estudios de fiabilidad según alfa de Cronbach. Con la intención de confirmar la viabilidad del análisis factorial, se realizaron previamente el test KMO y el test de felicidad de Bartlett. Al obtener resultados positivos, pues pasamos al análisis de la estructura factorial de la herramienta a nivel exploratorio, siguiendo el método de mínimos cuadrados no ponderados y la rotación PROMAX. Se consideró también criterio de validez de constructo a partir de los índices de bondad de ajuste y ajuste del modelo, pues chi cuadrado, razón chi cuadrado por grado de libertad, GFI, CFI, RMSR y AGFI.
Hicimos una valoración global de todos ellos más que centrarnos en el punto concreto de corte de cualquiera. Dentro del análisis factorial confirmatorio, pues a fin de estimar una solución totalmente estandarizada y corroborar el ajuste de la herramienta, se consideró la fiabilidad compuesta referida al constructo y la varianza media extractada como medida complementaria a la anterior. Y además se tuvieron en consideración también validez convergente y validez discriminante. Respecto a los datos de generalizabilidad, se estimó que el porcentaje de varianza estaba asociado a la interacción personas-ítem con un 50,8% y el coeficiente G relativo de fiabilidad fue de 0,982 y el G absoluto de validez fue de 0,973. A nivel de fiabilidad, siguiendo alfa de Cronbach, el total de la herramienta obtuvo un valor de 0,968 y además se analizó por separado la fiabilidad de las dimensiones verificando los coeficientes de consistencia interna y que fueron todos satisfactorios, pues se situaban en valores de alfa entre 0,82 y 0,96. A nivel de análisis factorial, como se ha comentado antes, la prueba de KMO fue superior a 0,8, el test de fericidad y el cálculo del determinante también obtuvieron valores positivos y, por tanto, la pertenencia del análisis factorial para identificar y analizar la estructura del cuestionario pues era pertinente. Se estimó una estructura de 4 factores que suponían un 52,45% de la varianza explicada. Dentro de los índices de bondad y error para una valoración general y global de la herramienta, pues vimos que para esa estructura de 4 factores los valores de GFI y AGFI se situaban por encima de 0,90, aunque los valores de CFI y NNFI se situaban por debajo de 0,5 o en torno a 0,5. El índice RMSR mostró un ajuste adecuado, situándose por encima de 0,06 y la razón chi cuadrado por grados de libertad también asumía valores satisfactorios para el modelo de 4 factores. Atendiendo al análisis factorial confirmatorio, como se puede observar en la tabla adjunta, la fiabilidad compuesta obtiene valores superiores a 0,8 en todos los factores estimados y la varianza media extractada obtiene valores superiores a 0,5 en factor 1 y factor 3, aunque son inferiores para los otros dos. En cuanto a la validez convergente, los valores de T son superiores a 1,96 en todos los ítems y esto nos proporciona evidencias de la validez de los indicadores utilizados para medir los constructos y, por su parte, la validez discriminante de la dimensión muestra que el valor de la varianza media extractada es superior en la mayoría de las variables, siendo inferior solo en uno de los casos. A modo de conclusiones, nos situamos en que el crecimiento y la mejora de las competencias tecnológicas de los estudiantes necesita de la formación adecuada en tecnología de los profesorados para que sea viable. Entonces, entendemos que es necesario evaluar permanentemente la competencia tecnológica de los docentes y que tenga sentido el análisis de la competencia tecnológica de los estudiantes. En definitiva, y para ello vamos a necesitar unas adecuadas herramientas que lo evalúen. Queremos concluir esta comunicación confirmando que, tras las evidencias de fiabilidad y validez presentadas, consideramos que la herramienta EUTIC-DOC pues resulta válida para evaluar el uso de las tecnologías en los centros educativos de secundaria desde la perspectiva del profesorado, aunque somos conscientes de que siempre va a requerir una revisión y actualización en caso de uso futuro. Se han presentado datos que confirman que hay un adecuado valor de adecuación muestral, el KMO, así como los valores de fiabilidad compuesta que respaldan que los factores que hemos considerado ofrecen una medida fiable de los respectivos constructos. Asimismo, los índices de generalizabilidad permiten asegurar que el diseño muestral también es fiable y válido y, en definitiva, consideramos que el instrumento presentado es sólido en lo que se refiere a validez, contenido y fiabilidad y nos va a permitir valorar el uso de las tecnologías desde el punto de vista de los docentes, incluyendo la valoración que ellos mismos hacen de sus propias competencias. Aunque bien no es objeto de esta comunicación, queremos señalar que a nivel descriptivo se ha podido extraer que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se iniciara el trabajo de incorporación de las tecnologías en Andalucía a partir del Decreto de Medidas de Impulso a la Sociedad del Conocimiento 2003, aún hay docentes que estiman que no tienen las competencias establecidas en esos estándares UNESCO y, por tanto, sigue siendo necesaria la formación del profesorado en competencias digitales, así como la actualización de los mismos. Por supuesto, la evaluación de su progreso y la evaluación del uso real en las aulas.
Consideramos que estudios de este tipo podrían ser utilizados y herramientas de este tipo por aquellos responsables de la gestión de la formación continua del profesorado, de manera que puedan replantearse cuáles son las necesidades reales que tienen los docentes de cara a su desempeño profesional en lo que se refiere al uso de las tecnologías y con ello poder actualizar la oferta formativa. A modo de perspectiva, nos planteamos pues, ampliar la muestra de secundaria y bachillerato, así como ampliar el estudio a otras etapas educativas y poder tener una visión global más amplia del sistema educativo en lo que al uso y manejo de las tecnologías se refiere. Muchísimas gracias a todos por su atención. Un saludo.